Queridos amigos, ustedes saben que nuestra fe se sostiene en aquellas cosas que Dios nos ha revelado y que nosotros tenemos por ciertas porque nos la dice Dios, que no puede equivocarse porque lo sabe todo y que no puede engañarnos porque es infinitamente bueno. Y que esa revelación sustancialmente la hace en la Sagrada Escritura y por eso nosotros creemos en lo que nos dice los textos sagrados y por eso les voy a leer en el Evangelio de San Mateo, en el inicio, donde nos cuenta la genealogía de Jesús y cómo Dios va entretejiendo a lo largo de los siglos, desde Abraham hasta Jesucristo, el nacimiento del Salvador. Y esa genealogía termina con estas palabras. Está en el capítulo primero de San Mateo, a partir del versículo 16. Y dice: Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Bueno, para nosotros estas palabras son muy significativas porque, como les digo, son palabras de Dios. Entonces, ¿qué nos dice Dios? Bueno, que el abuelo por vía paterna de Jesús se llamaba Jacob, que Jacob venía de la familia de David y que tuvo un hijo que se llamaba José, pero no dice que él es el padre de Jesús, sino que dice que estaba casado con María, de la cual nació Jesús, que es llamado el Cristo. Bueno, entonces María, la esposa de José, de la familia de David, es la madre de Jesús, que es llamado el Cristo. Bueno, esto es lo que nosotros creemos que da origen a el dogma que se define en el año 432 en la ciudad de Éfeso acerca de la maternidad divina. ¿Por qué? Porque pensamos que en Jesucristo hay dos naturalezas, una naturaleza divina y una naturaleza humana, porque Dios se hace hombre y entonces hay dos naturalezas distintas, Dios y la humanidad. Pero hay una sola persona, que es la persona divina del Verbo, la segunda persona de la Trinidad. Entonces, la segunda persona de la Trinidad, que como es una persona divina, posee la naturaleza divina, se hace hombre y comienza a poseer la naturaleza humana en el vientre de María. Y esa naturaleza humana se va entretejiendo en el vientre de María. Y María es la madre de ese Jesús que va a ser llamado el Cristo. Es decir, Cristo significa Mesías. Mesías en hebreo, Cristo en griego. ¿Y qué significa en castellano? Ungido. Es decir, es aquel que Dios ungió, ¿no es cierto? Cuya frente fue ungida con el óleo, como se hace a cual uno elige como rey, como salvador, como libertador. Y entonces el ungido es el Mesías, el Cristo, aquel que viene a salvar a los hombres. Bueno, María es la madre de Jesús, pero de este Jesús que es llamado el Cristo. Entonces, bueno, los primeros cristianos, ustedes saben que la iglesia fue perseguida hasta el año 311 y después, en el 383, el Imperio Romano se convirtió al cristianismo. Es decir, que a finales del siglo IV, los años 300, la iglesia cambió de estatus totalmente, de ser perseguida por el imperio a ser la religión oficial del imperio. Y entonces es en ese tiempo en que la iglesia empieza a reunirse y organizarse. Y entonces, ¿cómo se reúne? Se reúne a través de concilios, que es el encuentro de los obispos de todo el mundo. Por eso se lo llaman concilios ecuménicos, de la eucomene, ¿no es cierto? Que sería la comunidad de naciones. Y entonces, ¿qué se reúnen? Y se reúnen para decirnos
cuál es la verdadera fe, porque evidentemente surgían herejías y entonces uno decía tal cosa, otro decía tal otra. Y entonces, ¿qué fue lo primero que tuvo que definir la Iglesia? Bueno, que Dios es uno y es trino, que hay un solo Dios, pero que ese Dios tiene tres personas divinas. Algo difícil de entender, por supuesto, imposible de entender, pero además algo que fue muy herético en su tiempo, en el sentido de que uno decía, no, el Hijo no es igual al Padre, no, el Espíritu Santo no es una persona divina. Y entonces la Iglesia dijo, no, 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 no. Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres personas divinas exactamente iguales en poder y en gloria, pero hay un solo Dios. Bueno, algo difícil de entender. Bueno, ¿qué es lo segundo que define? Que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Entonces, lo primero que define es el misterio de la Trinidad y lo segundo que define es el misterio de la encarnación. Es decir, que en Jesús hay una persona divina, es decir, la segunda de esas personas trinitarias, que se hace hombre y entonces tiene la naturaleza divina y tiene la naturaleza humana. Porque había quienes decían heréticamente, no, no, Jesucristo es un hombre muy poderoso, que Dios eligió para que sea el Salvador. No, 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 Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, dice la Iglesia. Otros decían, no, la humanidad de Jesús es simplemente como una especie de disfraz que Dios tomó para poder actuar con nosotros. No, 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 no. Realmente se hizo hombre, realmente asumió la naturaleza humana en el seno de la Virgen. Bueno, ¿qué les cuento? Que lo tercero que la Iglesia define, después de definir ni más ni menos que la Trinidad y que la Encarnación, es que María es Madre de Dios. Un poquito es una consecuencia, ¿no es cierto? Así como de alguna manera el misterio de la Encarnación es una consecuencia del misterio trinitario y bueno, también una consecuencia de que Jesús sea verdadero Dios y verdadero hombre y que haya una sola persona divina es que María, que es la madre de Jesús, por lo tanto es la madre de esa persona que tiene estas dos naturalezas y que tiene una sola persona, es decir, María es la madre de esta persona. Y entonces, esto es algo que uno no comprende, porque vieron que todos los dogmas, en cuanto a misterios, son la afirmación de dos aseveraciones que nosotros no podríamos conjugar en nuestra mente. Es decir, si decimos Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, no, pero nuestra mente dice, no, pero si es hombre no puede ser Dios, y si es Dios no puede ser hombre. Pero nosotros decimos es verdaderamente Dios y es verdaderamente hombre. Decimos María es virgen y madre. Y no decimos es un poco virgen y un poco madre, como podemos decir, por ejemplo, el color turquesa es un poco verde y un poco azul. No, 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 decimos es plenamente virgen antes, durante y después del parto y es plenamente madre, madre de Dios, madre de Jesús, madre de la Iglesia, madre de todos los hombres. Y entonces esas aseveraciones nosotros no podemos conjugarlas. ¿Por qué las aceptamos como verdades? Porque Dios así nos la revela. Es decir, Dios nos revela en la Sagrada Escritura que María es la madre de Jesús, de la cual, que es llamado el Cristo. Bueno, esto es para nosotros, ya les digo, algo raro, porque Dios no tiene madre, porque Dios no puede tener origen, porque Dios es el origen de todas las cosas. Y entonces, cuando nosotros vemos en Dios, vemos que no puede haber una maternidad propiamente que lo anteceda y que le haya dado la vida. Y entonces estamos afirmando algo que nos resulta difícil de conjugar, difícil de comprender. Lo creemos porque así nos lo enseña la Sagrada Escritura, porque así nos lo enseña la Iglesia, porque así lo ha creído la Iglesia, ya les digo, desde el año 432, es decir, desde el inicio de la vida organizada que ha tenido la Iglesia, que recién ha comenzado a organizarse en el siglo IV, cuando terminan las persecuciones, pero
es algo extraordinario, porque ¿qué significa que Dios tenga una madre? Que Dios haya elegido la maternidad de María es algo extraordinariamente hermoso, porque fíjense que nosotros creemos que Dios es espíritu. Y bueno, lógicamente como fuente del ser no puede tener un origen. Y entonces Dios crea todas las cosas, y Dios crea los colores, y Dios crea las formas, y Dios crea los sonidos, y Dios crea la piel, ¿no es cierto?, que es capaz de acariciar y que es capaz de ser acariciada. Y entonces Dios, que ama el bien y la belleza y la verdad, se enamora de esos colores, de esas formas, y por eso es como un apasionado pintor que hace árboles distintos y pájaros extraordinarios y sonidos tan bellos y formas tan maravillosas. Y bueno, Dios también se enamora de las cosas humanas, de nuestros ojos, de nuestra mirada, del amor humano, lo lindo que es un abrazo. Y evidentemente Dios se enamora del corazón femenino y de una capacidad que él mismo le da al corazón femenino, que es el don de la maternidad. Entonces hay un relato en la vida de Santa Faustina Kowalska, que es una monja polaca que en los años 30 tiene las revelaciones de Jesús misericordioso, en donde dice bueno, que ella preparaba una sopa tan rica, tan rica, tan rica, por amor a los pobres, para darles, para que estén calentitos, les daba esa sopa con tanta dulzura y con tanta amabilidad, que los pobres estaban encantados de hacer la cola para que Santa Faustina le diera esa sopa. Y que entonces un día Jesús se puso en esa cola para poder experimentar eso que él veía, ese gozo, esa alegría que experimentaban los pobres, tanto de ser recibidos con esa amabilidad de Santa Faustina Kowalska, como de saborear esa sopa tan rica. Entonces ese Dios que ya les digo, en sí como al ser espiritual no tiene gusto, pero al hacerse hombre sí tiene gusto, quiere saborear estas cosas humanas tan lindas a través de la humanidad de Jesús. Y entonces, bueno, ¿qué quiso saborear Dios al hacerse hombre en Jesucristo? Bueno, quiso saborear la maternidad y la maternidad tan particular de la Virgen María, ¿no? Porque la maternidad ya es algo extraordinario, ¿no? Y el corazón de la mujer es algo extraordinario y es algo extraordinario en su relación con el Hijo. Y lo vemos incluso eso no solamente en los seres humanos, sino que también lo vemos en muchos animales, sobre todo en los mamíferos, esa particular relación que existe entre la madre y el hijo, ¿no es cierto?, de transmisión de amor, de abrigo, de vida, ¿no es cierto?, de enseñanza acerca de cómo tiene que vivir ese hijo. Y entonces eso es tan lindo que creó Dios. Dios al hacerse hombre quiso experimentarlo. Y quiso experimentar lo que siente un bebito que se va entretejiendo en el seno de su madre que está en ese lugar tan seguro, tan abrigado, tan calentito, en donde recibe todo lo que necesita para vivir durante 9 meses. Y eso quiso experimentarlo Dios. Y al nacer en la Navidad, en ese pesebre, quiso experimentar, bueno, esos pechos que lo amamantan y quiso experimentar eso, ¿no? Que una madre pueda dar de sí, ¿no es cierto?, su propio alimento a ese hijo, porque piensen que la paternidad también alimenta a los hijos y la Sagrada Escritura en el Génesis nos dijo que Adán le dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Es decir, que nosotros los varones, a través de la paternidad, también alimentamos a nuestros hijos, pero el campo del cual nosotros sacamos lo necesario para alimentar a nuestros hijos está fuera de nosotros. En cambio, el lugar
del cual brota, ¿no es cierto?, la leche con la cual es alimentado el hijo en una madre, es ella misma, ella es la fuente nutricia. Y por eso, fíjense qué maravilla, cómo Dios ha pensado que la mujer sea manantial de vida para su hijo, una vez que su hijo ya está fuera de ella y sin embargo sigue teniendo esa relación tan única, tan increíble a través del amamantarlo. Y lo mismo el abrazo, el cuidado, lo habrá hecho dormir tantas veces en su brazo la Virgen, le habrá cantado cosas tan lindas, le habrá hecho mimos tan ricos, tan deliciosos. Es decir, evidentemente Dios quiso experimentar, enamorado de la maternidad, de eso que él mismo creó, quiso disfrutarlo él, y así como les digo, hizo la fila para tomar la sopa de Sor Faustina, bueno, se hizo hombre y fue entretejiéndose en el seno de la Virgen y fue también gustando de sus pechos, de su abrazo, de la vida familiar, fíjense del tiempo de los 33 años de la parte histórica de la encarnación del Verbo, 30 años él lo pasa en el seno de esa familia, ¿no?, de Jesús, José y María, y por lo tanto disfrutando de la relación de tener un papá, de que su papá le enseñara cosas de trabajo y le enseñara a ser hombre y le enseñara a hablar y le enseñara con sus manos ganarse el pan cada día, y por otra parte de la relación con su madre y de la ternura y de la bondad y del abrigo que pone la madre en un hogar. Y por eso, evidentemente, Jesús disfrutó mucho de la maternidad. Incluso nos dice que en un momento de dificultad de Jesús, ¿no es cierto?, en el momento en que Jesús está crucificado, al pie de la cruz está su madre. Es decir, que esa maternidad no solamente tiene ese aspecto lindo, tierno de la infancia de Jesús, sino que también tiene ese aspecto difícil, ¿no?, pero que muestra lo que es el corazón de una madre, en las buenas y en las malas, siempre. Y uno tiene esa experiencia, cuando va a una cárcel, quizás al pobre hombre lo han dejado su mujer, sus hijos, sus amigos, pero la madre está ahí haciendo la fila para visitarlo y para llevarle una bolsa de hierba y alguna cosa rica para que disfrute. La maternidad es algo extraordinario que creó Dios y que por otra parte Dios quiso gozar y por eso hacerse hijo de esa madre, que ya les digo, Él originó esa maternidad y por otra parte Él dejó que esa maternidad fuera entretejiendo su propia vida al encarnarse. Es decir, que es un misterio que nosotros nunca vamos a poder comprender, pero es un misterio muy hermoso que nos muestra lo enamorado que está Dios de su obra. Eso nos pasa cuando hacemos, bueno, los que pintamos o lo que fuera, con una obra que sale de nuestras manos, que algunas veces nos encanta y nos llama la atención y nos obliga como a mirarla y a contemplarla porque nos enamora, pero también algunas veces pasa que nos enamoramos de nuestra casa, que nos enamoramos de nuestra familia, que nos enamoramos de nuestro trabajo, que nos enamoramos de las cosas que por una parte estamos creando, pero que por otra parte nos dan vida, ¿no es cierto? Queremos como someternos a esas mismas cosas que están sometidas a nosotros, ¿no es cierto? Y queremos pertenecer a esas cosas que de alguna manera nos pertenecen. Y eso evidentemente, es decir, si María pudo ser algo tan maravilloso en su corazón de mujer y en su corazón de madre, como para que Dios haya querido gozar de ese don, bueno, qué lindo que Dios quiera venir a nosotros, ¿no? Que tenga ganas de entrar en nuestro corazón, que tenga ganas de hacerse chiquito para poder vivir en nuestra alma, en la Eucaristía, que tenga
ganas de vivir en nuestra casa porque encuentre un hogar en donde hay amor, en donde hay perdón, en donde hay comunión y en donde Jesús quiera venir a servirse sopa como se servía la sopa de Sor Faustina. Qué lindo es que nosotros de alguna manera tengamos esa capacidad de ni más ni menos enamorar a Dios. Así que vamos a pedirle a esa María, la Madre de Dios, que lo enamoró de tal forma que Dios quiso salir del cielo para habitar en su seno y, y no tener hambre ni necesidad de nada para ser mendigo de su leche y de su abrigo y de su ternura y de su amor, que nos enseñe a hacer nuestra vida algo que atraiga también a Dios a querer vivir con nosotros y también que construyamos un mundo en el cual Jesús tenga ganas de zambullirse, ¿no? Como tenía ganas de estar en esa casa de Nazaret, en donde disfrutaría tanto como disfrutó en el vientre de la Virgen, como disfrutó entre sus brazos, como ni se enteró de la intemperie del pesebre ni del exilio de Egipto porque estaba en los brazos de su mamá, que de la misma manera, ¿no? Ni se entere de todos los ruidos y todas las miserias de la humanidad estando en un corazón que lo ama. Les dejo la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.